¿Qué tal, colegas de todo el mundo? Les saluda su amigo Fabián Ayala de PMC Training Center desde Quito, Ecuador. En el video de hoy vamos a hacer el diagnóstico de una computadora, de una Trailblazer. Sí, el técnico que nos trae la computadora pues nos indica que no está activando el acelerador electrónico. El compañero, claro, quiere cambiar la computadora y también quiere cambiar el acelerador. Entonces vamos a hacer el diagnóstico analizando los códigos de falla que se le presentó. Vamos también a revisar, como siempre, el funcionamiento, la teoría de trabajo del acelerador electrónico para que todos podamos entender mejor cómo funcionan las cosas, hacer un buen diagnóstico, un buen análisis de los DTCs. Espero que les guste el video, señores, bienvenidos. Somos PMC Training Center. El acelerador electrónico, en este caso conocido como el tag, para la falla que estamos analizando, se encuentra desactivado. Es decir, la queja del compañero mecánico que nos trae la computadora y el tag es que no acelera, no activa, ¿no? Tiene un código de TPS que ya lo vamos a analizar. El trabajo del tag lógicamente va a realizarse siempre y cuando todas las informaciones, alimentaciones, masas, todo del circuito estén trabajando correctamente. En el caso del estudio de ahora que está desactivado, pues lo vamos a analizar únicamente conociendo cómo trabaja en realidad el sistema. La única forma de dar un buen diagnóstico es estar 100% seguro de cómo trabaja y cómo deberían estar las señales y las informaciones. El cuerpo de aceleración, que ya todos lo conocemos, que es un acelerador electrónico. Dentro de este tenemos un motor eléctrico que nos va a mover el obturador. También tenemos aquí dos TPS que le van a informar a la computadora el ángulo de apertura que tenemos en el momento de la aceleración. El TAG, o el Throttle Actuador Control, que es el control del actuador del obturador. Este elemento nos sirve o es aplicado en muchos carros modernos. En la mayoría de vehículos modernos ya tenemos este tipo de actuadores. Conviene mucho saber cómo trabaja para poder hacer un buen diagnóstico. En este caso la estrategia del sistema va a tomar la información del APP, que es el sensor de posición del pedal del acelerador. Esta información le transmite el porcentaje de aceleración que tenemos, es decir, la intención que tiene el conductor con respecto al motor, cuánta carga quiere aplicar el motor. Entonces el conductor acelera, la APP obviamente vía voltajes o puede ser también digitales los sensores, puede ser vía voltaje que manda la información a la computadora. Sí, del porcentaje de aceleración, la computadora recibe esa información, hace sus cálculos respectivos y manda una orden hacia el motor eléctrico. Este motor eléctrico es un motor de corriente continua que va a mover a través de un eje, obviamente cogido al obturador. Lo va a abrir o lo va a cerrar dependiendo qué es lo que recibe desde la APP. Y los TPS, que trabajan como cualquier otro TPS, va cogido al eje de la mariposa de gas y le informa a la computadora qué porcentaje se abrió, o sea, cuál es el ángulo de apertura que tiene el obturador. La computadora recibe esa información y hace los ajustes necesarios para mantener toda la estrategia dentro de los parámetros que necesita el vehículo. Estos aceleradores electrónicos, como podemos ver en la imagen, son aplicados para varios subsistemas, por ejemplo, el control de velocidad de crucero, para el antiderrape, para hacer los cambios de marchas de las cajas automáticas, en fin, tiene muchas aplicaciones el trabajo del tag. En este caso vamos a analizar qué es lo que tiene aquí adentro, o sea, cómo trabaja, qué hace la computadora, cómo logramos abrir, cerrar y por qué en este caso de la computadora que nos trajeron no está trabajando. El acelerador, lógicamente, adentro lo que tiene es un motor de corriente continua, es un motor eléctrico.
y este motor eléctrico está conectado dentro de la computadora a un circuito denominado puente en H por la forma en la que va a trabajar. Ese puente en H, sí, que lo tenemos ahí, todo eso está dentro de la computadora, y los dos cables que vemos aquí conectados al motor son los cables del socket que llegan hacia el tag. Entonces por un lado va a recibir positivo y por el otro lado va a recibir negativo, lo que le va a generar un campo magnético y va a hacer que el motor se mueva en un sentido. Luego el sistema tiene que invertir la polaridad para poder invertir también el giro. Entonces de un lado vamos a recibir la alimentación positiva, que puede venir desde la computadora o desde un relé, o dependiendo el vehículo, la marca que estemos haciendo, si puede venir desde un relé, ingresar a la computadora y nuevamente salir de la computadora hacia el tag. Por el otro lado vamos a recibir el negativo para poder cerrar el circuito. Entonces la conexión y la activación de esto internamente en la computadora, este puente en H, va a estar controlado por transistores, ¿no? Tenemos el T1, un T2, un T3 y un T4. Esos 4 transistores nos van a ayudar a controlar el movimiento del motor y el ángulo de apertura que necesitamos. ¿Cómo funciona esto? Ahí tenemos ya el circuito conectado, ¿sí? Para hacerle girar el motor de un lado, o sea, pues en sentido horario o antihorario, vamos a utilizar 2 transistores. Por ejemplo, en este caso vamos a utilizar el transistor 1, si lo ponemos en on. Utilizamos el transistor 4, también lo ponemos en on. Y por un momento vamos a desaparecer el T2 y el T3, que no nos van a servir en este momento. Como ya tenemos activado el T1 y el T4, ya tenemos un camino de la corriente que viene desde el relé o desde la computadora. Entra el puente en H, atraviesa el transistor 1, sale de la computadora, atraviesa todo el cableado, llega al tag y atraviesa el motor eléctrico. Sale del cableado, entra otra vez a la computadora, pasa el transistor 4 y es aterrizado a masa. Entonces ya tenemos ahí una corriente eléctrica, y esa corriente eléctrica le va a corresponder un sentido de giro del motor. En este caso, para el ejemplo, va a ser un sentido horario. Entonces mantenemos la masa fija, como pueden ver en el transistor 4, una masa fija, y en el transistor 1 va a recibir pulsos, un ancho de pulso modulado, un PWM. Esos pulsitos le van a ir cerrando el circuito y van a provocar que el motor empiece a girar. Como se pueden dar cuenta, va girando en sentido horario. Estamos. Ahora, para nosotros invertir el giro, pues hacemos exactamente el mismo trabajo con los otros transistores. Activamos el transistor 3 en on, transistor 2 en on, ¿sí? Quitamos el T1 y el T4, que en este momento ya no nos van a servir, y la corriente empieza a atravesar, ¿sí? Pero ya tiene otro sentido esta corriente, pasa por el T2, atraviesa el motor, va al T3 y termina en masa. Entonces, si se fijaron, ya la corriente cambió de sentido. Entonces ese cambio de sentido de corriente obviamente nos invierte el giro. Ahora va a ser el motor el giro antihorario. Mantenemos ahora el T2, el positivo fijo, y el T3 va a recibir pulsos de masa. Entonces esos pulsitos van a hacer que el motor se mueva. Entonces, si se fijan, el motor ya cambió el sentido de giro. Entonces de esta manera, intercambiando el T1, T4, T2, T3, vamos moviendo el acelerador según lo que la computadora lo va calculando. Hasta ahí creo que todo fácil. O sea, es fácil de comprender cómo se logra el movimiento del motor. Entonces, cuando tenemos un sentido de corriente, eso me da un sentido de giro. Si yo invierto el sentido de la corriente, invertimos el sentido de giro. En el sistema, como hablamos hace un instante, el app le avisa a la computadora cuánto el conductor acelera, la computadora calcula cuánto va a mover el motor mueve el obturador, y los TPS le dan una retroalimentación a la computadora del trabajo que se realizó. En caso de haber alguna falta de información o no corresponde en el porcentaje de aceleración del pedal con el porcentaje de apertura o el porcentaje de orden que da la computadora, no corresponden tampoco a la señal del TPS, pues todo el sistema va a quedar inhabilitado. En este caso, en la computadora que nos trajeron para revisar, en el caso que estamos analizando, nos indica el técnico que tiene un código P0122 que nos dice sensor de posición del obturador o del pedal, circuito bajo. Quiere decir que no tengo señal en los TPS.
es decir, no hay señal en ninguno de los dos TPS1 y el TPS2 hacia la computadora. Por esta razón, como tengo un código que me dice que no le pueden informar la posición del obturador, la computadora opta por apagar el sistema. En este caso, ¿por qué me apaga la computadora? ¿Por qué no me está activando el acelerador? El primer código que nos indica ya nos dice que tengo un circuito bajo, es decir, aquí tengo dos opciones: o perdí la alimentación hacia los TPS o perdí las dos señales de los TPS. Entonces, por descarte, perder las dos señales al mismo tiempo es mucho menos probable que haber perdido el único cable de alimentación. En este caso, como no tengo alimentación a los TPS, no tengo tampoco señal. Por lo tanto, la computadora, como no sabe qué está pasando aquí, apaga o desactiva el tag. Pero no nos vamos a centrar en este código exactamente, porque tenemos otro código más que nos indica el técnico, un P1682, que nos dice encendido 1, interruptor circuito 2. Es decir que esta computadora, lógicamente, como todas las computadoras, va a recibir una alimentación de batería, puede ser una o varias alimentaciones. Y por otro lado, va a necesitar una señal de contacto, de ignición. Entonces, señal de contacto va a entrar por un pin a la computadora y va a alimentar esta computadora, le va a avisar que queremos encender el auto. Y en ciertas computadoras podemos tener 2 o 3 entradas más de ignición. En este caso, el código P1682 nos está diciendo que a la computadora le está faltando, si ven aquí dice circuito 2, le está faltando uno de estos dos circuitos, una de las dos entradas de ignición le está faltando. Por esa razón, como no le está entrando una de las igniciones a la computadora, esa ignición es la que le ayuda a activar o alimentar los TPS. Entonces, cuando ya recibe las dos entradas de ignición, una entrada obviamente va a prender todo, son circuitos, memorias, fuente y todo. Pero la otra entrada de ignición me sirve para las alimentaciones o para la parte de fuente de los TPS. Entonces, como no le llega una de las informaciones, pues obviamente no tengo alimentación aquí en el TPS, no tengo señal de TPS en la computadora, y la computadora lógicamente me desactiva el tag. Va por ahí el tema. Entonces, siempre hay que analizar de manera independiente los códigos de falla y también a manera global. Porque si únicamente trabajamos por el circuito bajo del TPS, obviamente no voy a tener alimentación. Y lo que le están haciendo ahorita el mecánico es culpándole a la computadora. Entonces puede ser la computadora, pero por lo general este tipo de fallas va a ser por cableado. Entonces, ahora que tenemos la computadora en el taller, pues ya le vamos a alimentar. Y nos trajeron únicamente la computadora y el tag. Entonces no podemos hacer un banqueo completo, pero por lo menos vamos a ponerle alimentaciones, masas, ignición, y vamos a monitorear si aquí en el banco, en el escritorio, en el laboratorio donde están trabajando, tengo la alimentación para los TPS. Entonces vamos a coger la computadora, vamos a conectarle las baterías, las masas, la ignición, y vamos a monitorear si en los pines de salida del TPS voy a tener los 5 voltios, ya que en el auto no tengo, en el auto no hay los 5 voltios, entonces obviamente no hay tampoco señal. Nos vamos a ayudar de un programa, un software que es el Mitchell On Demand 5, que tiene varios diagramas de muchos vehículos. En este caso, como les decía, es una Trailblazer 2005, entonces seleccionamos el año, seleccionamos la marca, el modelo, y ahí tenemos, dice, sistema de diagramas o cableado de la Trailblazer 2005. Este es un motor 3.5. Seleccionamos, ahí tenemos los diagramas del 4.2 también. Como son 5.3, vamos a utilizar todos esos diagramas. Dice que son 5 diagramas en total. Y abrimos diagramas y bueno, ahí tenemos de toda la lista de pines de uno de los conectores de la computadora. Le hacemos un zoom lógicamente y ya podemos ir encontrando las alimentaciones. Dice ignición 1, ¿sí? Tenemos por el pin 14, acá está la otra ignición 1 por el pin 19 y acá tengo una ignición 0 por el pin 18. Entonces vamos a conectar con la ayuda de estos diagramas, vamos a conectar la computadora, la vamos a banquear y vamos a analizar qué es lo que está sucediendo.
Una de las alimentaciones viene desde un fusible, ¿sí? SM1, fusible 28 de 15 amperios. La otra viene la ignición 0 del fusible 47 de 10 amperios. Y la otra entrada viene del fusible del TAG, ¿sí? Fusible 23 de 15 amperios. Entonces es una alimentación redundante, se podría decir, ya que la computadora, cuando tiene la alimentación, las dos igniciones que acabamos de ver, la computadora aterriza masa, el relé del powertrain aterriza masa, cierra esto, el powertrain, obviamente el relé cierra, ¿sí? Acá arriba dice alimentado todo el tiempo. Esto viene directo desde batería. Entonces viene la energía por aquí, cierra el circuito, viene por acá y se va a alimentar la computadora. Entonces tenemos esas tres entradas de ignición. Entonces vamos a ver qué es lo que está sucediendo. Entonces una de esas, por el código de P1682, nos está indicando que una de esas entradas no le está llegando a la computadora. Ahora en el banco lo vamos a conectar las tres entradas de ignición y vamos a ver si efectivamente sale los 5 voltios para el TPS. Si es que no nos sale los 5 voltios para el TPS, entonces tendríamos un problema interno en la computadora, de pronto en el área de fuente. Entonces lo que vamos a diagnosticar. En el tag es el throttle body. El tag recibe la alimentación a los TPS a través de este cable, dice azul con negro, ¿sí? Este cable azul con negro va al conector número 2 de la computadora, al terminal número 41, que nos dice 5 voltios de referencia. Entonces vamos a conectar todo esto, ¿sí? Conectar esas igniciones, las masas en la computadora. Vamos a alimentar, vamos a conectar las tres alimentaciones, la batería, la masa, y vamos a verificar, bueno, todas las salidas de 5 voltios, pero en especial los 5 voltios de referencia en el pin 41 del conector 2, que es el que debe salir hacia los TPS, ya que la falla ahorita en la computadora es que no tiene esta alimentación el vehículo, por eso no está activando el tag. Y si nos da la alimentación de 5 voltios, pues el problema va a ser en el auto, en el cableado, como les mencionaba hace un instante, es una de las fallas más comunes. Capacítate ahora, no busques la excusa, busca siempre la manera. Somos PMC Training desde Quito, Ecuador. Bueno, pues tenemos ya banqueada la computadora con los diagramas del Mitchell que vimos hace un instante. Obviamente no está banqueada toda la computadora, únicamente alimentaciones, masas, el switch de ignición, los dos de ignición que teníamos ahí de los fusibles. Y aquí en los voltímetros, ¿sí? Tenemos cogido el voltaje de alimentación al sensor de temperatura, el voltaje de detección para el sensor MAP, y aquí abajo en el tercero está cogido el voltaje de alimentación de los TPS, que son los que tenemos problemas. Es decir, que en el vehículo nos sale el código P0122, que nos dice que no hay señal en los TPS, ya que el mecánico nos indica que no hay alimentación hacia los TPS en el auto, por eso le culpa a la computadora. Y el código, el P1685 que estábamos viendo, ese nos está diciendo que no le está llegando a la computadora uno de los dos cables de ignición, una de las dos alimentaciones. Entonces vamos a revisar aquí a través de este cable, ¿sí? Este es el switch, vamos a darle contacto desde el botón, y este cablecito lo tenemos cogido hacia el cable verde y el cable tomate. Estos son los switches de ignición. Entonces vamos a ver qué es lo que sucede en el auto. En el auto le está faltando uno de estos dos, por eso no tiene alimentaciones a los TPS. Entonces vamos a analizar ahorita qué pasa cuando yo le ponga contacto. Fíjense en lo que sucede. Le voy a dar aquí el contacto, ¿sí? Y obviamente ya se prendió la computadora. Fíjense en acá, tenemos ya comunicación, ¿sí? Esa es las líneas de datos de la computadora, y le tenemos cogido al G-Scope, que es uno de los mejores osciloscopios que hay hoy por hoy en el mercado de acá del Ecuador. Entonces
Prendimos la computadora, le dimos allá al contacto. Tengo las alimentaciones del sensor de temperatura del MAP y los TPS. Me está marcando un poquito más alto porque obviamente no están conectados los TPS. Y tengo acá red, ¿sí? Tenemos comunicación. Entonces la computadora está funcionando sin problema. ¿Por qué aquí sí me da un voltaje y por qué en el auto no me da la alimentación? Pues por el código que hablábamos del switch. Fíjense, voy a quitar el contacto. Acabo de quitar el contacto. Y acá la comunicación ya se perdió. Sí, ya no hay comunicación, no hay datos porque ya apagamos el contacto. Va a estar un rato más prendida la computadora y ahí sí ya se fue a dormir la computadora. ¿Se fijaron? Ya se apagó todo. Vamos a poner otra vez contacto. ¿Sí? Ya tengo datos acá en el escáner, en el osciloscopio. Tengo ya acá las alimentaciones de los sensores y también los TPS. Entonces vamos acá otra vez a los cables. Recuerden, el cable tomate y el cable verde son los cables por los que está llegando la ignición. Entonces lo que está sucediendo en el auto y por qué se genera ese código, fíjense en lo que va a pasar. Voy a desconectar el contacto número 2 del código que nos estaba indicando en el escáner. Fíjense en lo que pasa acá. Yo desconecto. ¿Sí? Desconecté un contacto, una ignición. Acá. Desconecté una ignición y el voltaje de alimentación a los TPS se fue a 0.5, ¿sí? Se murió esa alimentación. Entonces lo que está pasando en el auto, ¿por qué me genera el código P122? Porque obviamente no hay señal de los TPS porque no tengo alimentación. Y no es problema de la computadora, sino que uno de los dos cables, una de las dos igniciones no está entrando a la computadora, por eso se me cae el voltaje acá. ¿Y por qué no tengo la ignición? Pues debe ser un problema de cableado en el auto, porque fíjense que aquí banqueándole todo funciona bien. Voy a colocarle otra vez el cable verde de la ignición. Voy a conectar el cable verde y fíjense, ya tengo otra vez la alimentación a los TPS. Entonces en este caso lo que está sucediendo es que en el auto, problemas de cableado o de conectores, no le está entrando la señal de la ignición al cable verdecito. Entonces como no le entra la ignición en el carro, no tengo alimentación de los TPS. Y si no tengo alimentación de TPS, pues lógicamente no tengo señales. Y ahí es donde se genera el P122. Entonces eso es, amigos, ¿sí? Analizando cómo funcionan las cosas es más fácil dar un buen diagnóstico. Voy a repetir otra vez la falla, ¿sí? Ahorita están conectados las dos igniciones y por eso tengo alimentación. Desconecto una de las igniciones y ya se perdió se perdió la señal de la alimentación para los TPS. Entonces vale decir en este caso que la falla es esa. A la computadora en el auto no le llega una ignición, por lo tanto no alimenta. Como no alimenta, no tengo señal, me genera también el código de TPS. Entonces en este caso no sacamos nada, aquí tenemos el tag. Así que el mecánico nos trajo diciendo que no funciona. También en otro video les vamos a enseñar a probar estos aceleradores. Pero en este caso la computadora, que también le culpaba el mecánico, pues está trabajando bien, ¿sí? La falla que se me presenta en el auto es esa. Pierdo la ignición, pierdo alimentación, por ende pierdo señal. En este caso, y aquí en el banco lo vuelvo a conectar. Conecto la ignición que falta y ya tengo alimentación. Entonces, amigos, probada esta computadora, el tema es allá en el auto, ¿sí? Tratemos de ser un poquito más certeros los diagnósticos. Lista, la computadora está funcionando muy bien.
Bueno amigos, espero que les haya gustado el video. Fue un diagnóstico realmente, se podría decir, sencillo cuando ya se conoce la teoría de operación de los elementos. No te olvides darle like, compartir, también suscríbete para tener las notificaciones de todos los videos que vamos a ir subiendo en adelante. Se despide desde Quito, Ecuador, de PMS Training Center su amigo Fabián Ayala. Nos vemos en el siguiente video. Gracias.